Hola amigos, bueno, hemos empezado un programa más con Código 56, chilenos en el exterior, chilenos por el mundo, y hoy tenemos un invitado bastante especial, gran amigo mío, José María Cabané, pintor catalán. No voy a decir su edad porque no corresponde, no vale ni siquiera la pena, se ve mucho más joven de lo que realmente es. Tenemos una larga amistad que ha superado los 20 años, y he visto toda esta evolución y todo este tiempo, su carrera, su gran carrera. Bueno, él estudió pintura en la Escuela Massana y posiblemente uno de los puntos más importantes es la manera en la cual él desarrolla diferentes temáticas que ha dividido, que veremos aquí dentro de muy poco tiempo, cuando aparezca ahora en la pantalla. Y nada, José María, quiero saludarte, bienvenido a Código 56 para hablar de temas que tanto a ti como a mí nos interesan y que tienen larga data, porque venimos hablando de estos temas, no sé, unos 20 años, ¿no? Sí. Un abrazo. Sí, claro. Cuéntame, cómo es que nace el pintor? ¿De dónde viene toda esta parte, digamos que cronológica, como de niño, cómo empieza ahí, cómo surge el pintor que llevas dentro, ¿no? Perdona, ¿eres pintor? ¿Eres artista? ¿Cómo te defines, no? Sí, como pintor, sobre todo como pintor, artista pintor, pero sí, desde luego el hecho de seguir pintando y esa parte artesanal, ¿no? Que me interesa también, y que esa definición que hemos hablado de artista, digamos, como un pensador visual, pero también como un artesano intelectual, ¿no? Entremos en esa materia, sí. Entremos en esto del artesano intelectual, ¿no? ¿Cómo entra, cómo surge esta definición? Porque me encanta la categoría, ¿no? Está muy bien pensada. Sí. Bueno, claro, el artesano, digamos, alguien que trabaja, que conoce una técnica, un oficio, que hay un aprendizaje, ¿no? De un oficio, un aprendizaje largo además, ¿no? De las técnicas y de unos materiales, claro, y un trabajo con las manos, ¿no? Que eso es un oficio de la pintura. Y por otro lado, pues la dimensión también intelectual, que sería un poco la distinción, ¿no? Digamos, en lo que es mera artesanía a algo que, digamos, tiene una dimensión más conceptual, más intelectual, más de la idea, del contenido, ¿no? Que es lo que le da esa, digamos, esa dimensión más artística, ¿no? ¿De qué épocas estamos hablando, no? De cuando surge esta escisión entre la artesanía y el artista, ¿no? Porque en algún momento los artesanos pasan a ser artistas y suben de categoría, ¿no? Porque estamos hablando de siglo XVIII, del Renacimiento. Bueno, sí, va cambiando, claro, eso va cambiando con la historia, esas categorías, esos estatus sociales o conceptuales van cambiando a lo largo de la historia, pero bueno, si nos situamos en lo contemporáneo, digamos,
bueno, yo reivindico esa parte, digamos, artesanal, ¿no? De la pintura en su dimensión de un oficio, de un conocimiento, de unas técnicas, de un aprendizaje. Bien, yo reivindico esa parte porque, bueno, soy pintor, pero por otro lado también, es decir, sin la parte intelectual de estudio, de investigación, yo diría también sin otra parte, digamos, de implicación también afectiva, ¿no? De los sentimientos, de los afectos, de la subjetividad. Sin esos componentes, pues bueno, quizá sería difícil, ¿no? De explicar lo que sería mi obra, ¿no? Aristóteles lo define muy bien, ¿no? En esta como justamente discutiendo con Platón y pensando en esta idea de que Platón se aleja de los sentidos y Aristóteles dice, no, es que los sentidos son los que nos llevan a poder percibir esta realidad para luego con el intelecto elaborarlo y narrar la historia y tal. ¿Qué hay en tu obra? ¿Cuánto hay? ¿Qué pesa más? ¿La técnica, la narrativa? ¿Es una mezcla de ambas? ¿Es como una se rinde a la otra? ¿Es que la idea tiene más fuerza que la pintura misma? ¿O se nutren? ¿Cómo se logra el balance, crees tú? Bueno, la técnica es un medio. Sí. La técnica es un medio para lograr es la técnica, claro. Una imagen, digamos, y a través de unos materiales, pues una idea, un sentimiento, una sensación, ¿no? Claro, pero la técnica es simplemente un medio para llegar a esa imagen y a esa sin duda, esa, sin duda. Es decir, no es un fin en sí mismo, quiero decir, la técnica, ¿no? Como podría ser, pues, en otros estilos, ¿no? Claro, digamos que la idea, digamos, o los afectos, o el concepto, pues sí, claro, son muy importantes. Y esto está claro. Quizá me refería mucho más al aspecto de cómo el artista o el pintor se hace o nace pintor. ¿Tú qué crees en este aspecto? Es como, conozco varios pintores que dicen que no tenían ningún talento, solo tenían el deseo de pintar, pero tenían cero talento y han logrado desarrollar la técnica gracias al puro y duro entrenamiento. Es como tocar el violín, decía alguien por ahí. Bueno, yo hablaría del deseo, ¿no? Y lo que, bueno, sí, claro, ¿qué es lo que hace que un artista se sostenga en el tiempo? Porque al final, siendo tan complicado mantener una carrera artística, ¿no? Digamos, porque, bueno, es complicado, digamos, a nivel social, a nivel económico, ¿no? De subsistencia y, bueno, es ese sostener ese deseo a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, claro, es decir, no sé, podríamos hablar de vocación, podríamos hablar de pasión. Bueno, eso se ha de mantener con el tiempo, ¿no? Entonces ha de haber un deseo y una necesidad también, por otro lado, claro. Yo diría que también hay algo que te obliga, digamos, bueno, te obliga en la medida en que tú también permites que eso sea posible. Porque, es decir, ya digo, todo en esta sociedad, por lo menos en Barcelona, o donde me muevo, digamos, está pensado contra el arte. Es el arte contra un tipo de actividad o contra un tipo de actividad que de entrada, claro, por lo menos en mi manera de enfocarlo, digamos, como una investigación, como un estudio,
bueno, pues estaría cerca de quizá un cierto tipo de investigación artística o del poeta, ¿no? Entonces, claro, si nos situamos en el ámbito de la poesía, quizás sea más fácil de entenderlo, también de decir, bueno, claro, un poeta hace poesía, ¿no? Y la poesía, digamos, la función social en de la poesía, pues bueno, es complicada, ¿no? Hay que encontrar, no es algo que, digamos, se difunda o que digamos, que en la sociedad haya un interés, digamos, por conocerlo, ¿no? Digamos, ¿No crees que, no crees que esta falta de interés por parte de la sociedad hacia el arte es un fenómeno que ha existido desde siempre y que en el fondo, gracias a determinados personajes que han abierto la puerta al arte, el arte ha podido mantenerse por cientos de, si no miles de años, y no era más, y al mismo tiempo, ¿no crees que también ha cambiado la función del arte no sé, considerando el tema de los egipcios o todo el arte religioso o el arte etrusco, el arte del Renacimiento, el arte contemporáneo, el arte moderno? bueno, es que el arte, claro, desde la modernidad el arte deja de tener utilidad, ¿no? Función social que tenía, la implicación social que tenía, pues no sé, desde luego en el Renacimiento, etcétera. Claro, con gremios, bueno, los talleres de aprendizaje, de la pintura, etcétera, era algo mucho más implicado en lo social. Claro, antes de todo lo tecnológico, por supuesto, la pintura tenía un sentido. Hoy en día la pintura queda como una cosa que pueda resultar quizá anacrónica o obsoleta o, bueno, un poco como, ya digo, como la poesía, ¿no? Es decir, bueno, pues, hay gente que son poetas y hacen poesía. ¿Por qué? Por deseo y porque quieren trabajar e investigar el lenguaje, y algunos pues queremos seguir trabajando, investigando el mundo de las imágenes, porque pienso, en mi caso, pienso bueno, que es un camino de conocimiento y, bueno, de transformación. ¿Y este conocimiento y transformación no crees tú que es el catalizador propio del artista en sí mismo? O sea, el principal beneficiado puede ser el artista. Y te lo pregunto porque mirándolo desde esta perspectiva, ¿por qué la sociedad tendría que apoyar el arte? ¿Por una cuestión de verse reflejado en ellos? ¿Por una cuestión de proyección? ¿Por una cuestión de que el artista es un atomizador de ciertas emociones sociales o espirituales o puntualmente de un cierto grupo, de un cierto tipo de personalidades o de carácter, y que la gente se ve como reflejada en esto? ¿Cómo debería la sociedad aceptar, entender y apoyar el arte? Bueno, claro, yo creo que estamos hablando, claro, el arte siempre ha habido esta relación con el poder. Entonces, claro, Sí. el arte ¿cuál era la función, digamos, durante tantos siglos? Y sigue siendo. Es decir, el poder utiliza el arte pues para su prestigio, ¿no? Claro, para su, digamos, ornamento y pompa, ¿no? Digamos, esto es evidente, ¿no? Pero más allá de este uso, digamos, que existió siempre y sigue existiendo a un nivel institucional o político, ¿no? O económico, bueno, a varios niveles, evidentemente. Bueno, yo diría que el trabajo, digamos, de elaboración artística, digamos que desde la modernidad, pues se produce, ¿no? Como un camino de conocimiento, digamos, de autoconocimiento de lo humano, ¿no? De preguntas, de cuestionamiento del ser humano, que tiene que ver también con algo evidentemente existencial, ¿no? Digamos, en algo cercano al pensamiento, a la reflexión, ¿no? Sobre la vida. Sí, quizás yéndonos un poco al pasado y en estas conversaciones que hemos tenido previamente acerca de Heidegger
y acerca de Sartre y acerca de, en el fondo, el arte y el poder. ¿Qué atribución le ves tú hoy en día a este poder? ¿Es un poder que se ha perdido, que el arte, no sé, la pintura, quisiera centrar mucho más en la pintura, porque cuando me pongo a hablar de Ai Weiwei y sus enunciados políticos sobre los inmigrantes en el estrecho o cruzando en patera, se hace esta obra, pero en términos pictóricos principalmente, quisiera realmente remitirme al tema de la pintura. ¿Tú crees que ha dejado o ha cedido el poder que tuvo en su momento la pintura ah, gracias a los otros medios como la fotografía o el cine? Pero eh, eso por un lado. Sin embargo, creo que hay alguna gente que lo reivindica muy bien hoy en día la pintura y manifiestan cosas que en la fotografía podría reproducirlas o crearlas, pero no es lo mismo. O sea, en la pintura realmente hay otra esencia que es completamente diferente a la fotografía. Bueno, claro, hay una materia, la imagen es material. De entrada, ontológicamente, una imagen pictórica es una imagen hecha con material, con materia, con pigmentos. Sí. No es luz, no es una impresión No es química, no es química. No es química. Claro, hay una manipulación, digamos, bueno, hay otro tiempo también, ¿no? De la realización. Pero claro, con la pintura encuentra su especificidad, ¿no? Digamos, a partir claro, de la fotografía, de seguir quedando descabalgada, ¿no? De seguir bajando digamos, del pedestal, incluso de esta desdén, ¿no? Actual, ¿no? De esta posición del conceptual, ¿no? Y de esta hegemonía del mundo conceptual, pues bueno, pues la pintura queda apartada, digamos, que también es una posición interesante, ¿no? Porque también te permite probablemente mayor libertad, ¿no? En el fondo de investigación, ¿no? Por lo menos desde una singularidad, ¿no? Y claro, por supuesto, aporta algo que no puede aportar las otras artes, por supuesto. Tiene su propia especificidad, sus propios materiales, ¿no? Bueno, que cada pintor debe desarrollar, ¿no? Y desde luego una carga pulsional, digamos, de relación con los materiales también y con el gesto, con lo corporal, con lo afectivo, bueno, pues que decir, eso no es algo específico, digamos, de la técnica de la pintura y bueno, la capacidad de creación de imágenes, pues que es sí, claro, de otro orden, ¿no? ¿Y en qué se basa José María en su obra? ¿Cuál es la principal temática que tú abordas? Porque hemos visto que pasas por una parte por el cine, por una revisión histórica del arte clásico, también reinterpretas ciertas expresiones del tema del Renacimiento y al mismo tiempo también hay una carga política, hay una carga filosófica. ¿Cómo podrías explicar tu obra en todas estas dimensiones que tú abarcas, no? Bueno, también una carga erótica, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, hay diferentes, digamos, hay diferentes intereses, diferentes líneas o diferentes proyectos bueno, líneas de investigación y bueno, diferentes direcciones. El cine, desde hace ya unos años, las imágenes del cine y la posibilidad de trabajar a partir de fotogramas, digamos, es lo que me ha permitido volver a mirar estas películas, digamos, que a mí me habían impresionado de muy joven, estos cine de autor, europeo sobre todo, ¿no? El cine de poesía, digamos, o cine de autor, y volver sobre estas imágenes, impactado, y ya son imágenes cargadas, ¿no? O poética o de una intensidad, ¿no? Y bueno, escogerlas, ¿no? También es una cita, ¿no? Una cita
bueno, del mundo del cine, claro, también esa relación con otro mundo visual, ¿no? Absolutamente tecnológico y moderno, ¿no? Sería el arte del siglo XX, ¿no? ¿no? El cine, ¿no? Y esa relación también con el formato grande de la pantalla, con esa dimensión onírica, ¿no? Que tiene el cine, ¿no? Como decía Derrida, claro, el rito de ir de entrar en el cine, ¿no? Quizá cada vez se va Aquí estamos haciendo porque sí. Estamos viendo una imagen tuya en la cual hay un cuadro de una película de Fassbinder y no sé si tú alcanzas a verlo bien. Me gustaría que me explicaras un poco esta idea de este cuadro de tuyo aquí de Fassbinder con esta. Cuéntanos un poco, nárranos cuál es la historia de todo esto. A ver. la imagen esta, bueno, hay la foto, ¿no? En la foto, Sí. superpuesta al cuadro. Sí, voy a buscar la otra imagen. No, porque claro, el cuadro está al fondo y es una imagen de la película de Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Sí. Este es el primer cuadro de la serie. Sí. Y a mí me interesa porque precisamente en estas primeras fotogramas de la película, estas primeras escenas, es donde aparece este cuadro de Poussin, ¿no? En relación como fondo a estas figuras femeninas, ¿no? Que son las reales, digamos, que son las actrices, que se utiliza como fondo, y ahí se crea una ambivalencia visual muy interesante, esa relación entre lo real y lo pictórico, entre lo real y lo ficticio, entre lo real y lo imaginario, ¿no? Y ese mundo, digamos, ambivalente, donde ese umbral, ¿no? Digamos, que se produce en la ensoñación. Sí. Donde no está claro los límites, ¿no? De qué es lo real, qué es lo imaginado, ¿no? Y ese umbral, esa ensoñación, bueno, creo que sí, que interesa porque, digamos, el trabajo también de la imaginación y de la pintura, ¿no? Que ver con eso, y componer también en relación, digamos, cine y pintura, ¿no? Es una manera de, aparte también de la carga erótica, ¿no? Que para mí tiene, claro, una orgía, ¿no? Clásica, ¿no? De este mundo también ideal, ¿no? Evidentemente el mundo de Poussin es un mundo totalmente imaginario, es ficticio, es un mundo, ¿no? Ideal de esta, ¿no? Sí. De esta Grecia, ¿no? Este mundo mítico, y bueno, está allí como esa ensoñación, ese sueño, ¿no? Y contrastado con unas figuras que no sabes. El juego pictórico que yo he desarrollado en esta serie, en este proyecto, es precisamente la explicación de estas figuras, si estas figuras están en la escena o no. Y ahí hay un poco también como algún guiño irónico, ¿no? Erótico, pero irónico también en algún, quizá en esta escena no, pero en alguna de las otras, pues hay el personaje con un teléfono, y claro, está dentro, digamos, de una escena de una orgía báquica con el dios Baco, Dionisos y Midas. Sí. Entonces, claro, es como una escena extraña. Sí. Sí. Me interesa esa extrañeza también, ¿no? ¿Qué rol juega? Bueno, lo hemos comentado, el rol que juega la ensoñación, ¿no? Es como un tema no menor que nos parece súper interesante, en el cual podemos entrar y hablar un poco de qué pasa con la ensoñación, ¿no? Hasta qué punto uno puede ya realmente prepararse o disfrutar para la ensoñación, ¿no? O sea, que usándolo como técnica o como tecnología, ¿te sirve la ensoñación para inspirarte, para buscar nuevos cuadros, soluciones y...? Bueno,
La ensoñación, claro, la ensoñación sería algo que está en esta obra, en este proyecto concreto de Fassbinder, que yo ubico dentro de un proyecto más amplio de lo erótico. Sí. Donde está, donde precisamente la ensoñación, claro, lógicamente tiene que ver con esta cuestión de lo fantasmático, de lo pulsional, de lo imaginado, del deseo y de toda esta cuestión, digamos, que tiene que ver con lo erótico, ¿no? Sí. Claro, es decir, la ensoñación también como técnica, digamos, o como neurosis, digamos, del artista, pues claro, que imagina, ¿no? Que es un estado en el cual uno deja volar la imaginación, ¿no? Y la ensoñación, bueno, pues sí, se le permite en ciertos momentos hacer conexiones y relacionar imágenes y, bueno, desarrollar, digamos, obra, ¿no? Y yo opondría la ensoñación, ¿no? Digamos, a este mundo más onírico y imaginativo, digamos que también relaciono con un mundo infantil, ¿no? Digamos, con una práctica infantil, ¿no? De la imaginación, del poder, de la potencia de la imaginación y de la fantasía y de la capacidad también de maravillarse, ¿no? Por otro lado, opondría esta ensoñación a lo político, ¿no? Digamos que lo político es precisamente lo contrario. Lo político sería lo real, ¿no? Digamos, lo político sería el mirar lo real, el mirar esta sociedad, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Digamos que sería otra cara de la moneda. Por eso, digamos que, bueno, ahí hay muestras varias, sí, de Guardia Civil y varias caras, digamos, todos son imágenes de películas, primeros planos de rostros de películas de Pasolini y del Verdugo de Berlanga. Son series diferentes, ahí se ven juntas en el taller, pero forman digamos, montajes, instalaciones diferentes, ¿no? Pero bueno, ahí se ven y lo estoy desarrollando. Sí. Sí, en este aspecto, el poder, bueno, para la gente que recién se conecta con nosotros, estamos hablando con José María Cabané, pintor catalán que vive en Barcelona, gran amigo mío que desarrolla una obra espectacular y que ahora, bueno, estas son pinturas que se pueden ver en tu Instagram. José María, cuéntame, ¿cómo se estructura entonces tu obra? ¿Por cuadros individuales, por montajes de cuadros? ¿Cuál es la narrativa? ¿Qué es lo que intentas explicar con estos montajes o con estos cuadros o individuales o en grupo? Bueno, pues hay, como he dicho, hay diferentes proyectos con diferentes, digamos, intenciones, ¿no? O contenidos, que bueno, que aquí de Juana de Arco, de Dreyer, digamos, que bueno, que toma luego viene una dimensión performativa. Aquí simplemente están las imágenes de Juana de Arco y Antonin Artaud también por el medio y bueno, ahí se ve, por ejemplo, se puede ver esta elaboración de lo pictórico desde una imagen en blanco y negro, ¿no? Que hay variaciones de color, estos momentos, estos movimientos de pincelada o de peladura, ¿no? O de borrar o de tapar, bueno, es todo ese trabajo de superficie y trabajo con la imagen, ¿no? Es toda esa dimensión de sugerencia, este mundo de sugerencias, ¿no? Visuales, ¿no? Y bueno, esta, cuando la presente, digamos, tiene la otra cara de la moneda, que es todos los retratos grotescos, digamos, de los jueces, ¿no? A ver. En esa foto no se ve ahora ahí. A ver si la tengo. No tengo esa otra. ¿Qué eran estos? No, eso no está. Ya. Porque lo estoy trabajando. Sí. Pero quiero decir que habría que en la instalación, ya digo, me interesa también una dimensión performativa de la pintura y en la instalación pues estarían en contacto con estos rostros grotescos, ¿no? Aquí hay una imagen doliente, ¿no? Hay una imagen del pathos, hay una imagen de dolor, de éxtasis, también de sufrimiento, bueno,
hay un registro, ¿no? Sí, De este rostro tan expresivo que logró captar Dreyer, ¿no? sí, Luego hay esos otros rostros del mal, ¿no? Del odio. Son las otras caras que la están juzgando los jueces, ¿no? sí, Me interesa, evidentemente, ponerlos en relación, ¿no? Cuando comentabas esto, ¿cómo lo compones? Bueno, pues claro, es un montaje. O sea, ahí aludo a la técnica cinematográfica, ¿no? Del montaje, el montaje de las imágenes, el montaje de los cuadros, ¿no? Que conforman una instalación, ¿no? Un nexo y una narrativa, ¿no? El tamaño estos son estudios para cuadros grandes, como por ejemplo, estos son cuadros grandes, estamos hablando de un gran formato. Estos son estudios. Son pequeñitos. Son pequeñitos. Pequeñitos. Bueno, empiezan siendo estudios, sí, sin pretensión. O sea, claro, cada pintura tiene su propia historia, ¿no? En este caso, casi empecé al revés. Empecé con un tríptico de Juana de Arco. O sea, fue el primero donde empecé a trabajar sobre imágenes cinematográficas. Y después hice estos estudios más pequeñitos, pero sin ninguna intención, digamos, ir pintando, ir haciendo esta investigación de este rostro. Y bueno, pues van sumando y finalmente forman un montaje, ¿no? Un políptico, ¿no? Podría llamarse también. Sí. Posteriormente, cuando digo posteriormente es años después, se integran los rostros de los jueces, ¿no? Este rostro que es grotesco y que contrasta con este rostro que podría llamarse de inocencia, ¿no? Este personaje sí. que es castigado, ¿no? Y que es condenado y que es juzgado en este juicio por la Inquisición, ¿no? Entonces, aquí está en relación a los otros rostros. Son, claro, trabajo en procesos de larga duración, ¿no? En proyectos de larga duración. Puede ser que sí, que hay ahí, digamos, años hasta que la imagen, hasta que la instalación se ve completada, ¿no? ¿Y cómo lo hace el artista para poder permitirse durante años poder elaborar este trabajo de investigación que luego desemboca en esta obra, ¿no? ¿De qué manera un artista hace cuál es la obsesión, cuál es la pulsión que lo invita a esto a mantener, ¿no? Hay una pulsión personal, psicológica y al mismo tiempo filosófica y política también. ¿Puede haber algo político? Bueno, no, yo diría que es mucho más pulsional. Yo diría que tiene que ver con el deseo, como he dicho antes. ¿Qué mantiene ese deseo en el tiempo? ¿Qué sostiene ese deseo de persistir, de resistir, con el arte, de seguir dándole vueltas, de esta idea que digo sobre la gestación de las imágenes, ¿no? Lo que Matisse en su momento llamó la fermentación mental de las imágenes, ¿no? Ese trabajo interno de imágenes y también posteriormente externo. Todo creando la situación posible. Sí. La situación posible, ¿no? A nivel de económica, de poder tener la posibilidad de comprar los materiales, de tener el tiempo, de poder estudiar, de permitirse ese tiempo de investigación, de maduración, ¿no? Que en mi caso, como digo, es más bien lento porque son proyectos de larga duración, ¿no? De investigación y en profundidad. Y es así. El proyecto de memoria histórica en el que estuve trabajando anterior, digamos, me ocupó más de 10 años.
investigación, de lectura, de viajes, de pintura, de exposiciones. Bueno, claro, son proyectos bueno, que tienen una cierta duración, ¿no? Sí. Tiempo. Sí. José María, pensando en la proyección del arte en general, ¿cómo ves tú la situación actual del arte en general? ¿Qué está ocurriendo con el arte? Dime, es que me he perdido un poco. Sí. ¿Qué crees tú que está ocurriendo ahora en este momento con el arte? Es una pregunta muy complicada porque también depende de dónde, en qué lugar. En teoría, ¿no? En teoría vivimos en este momento tan global, tan posmoderno, tan postcolonial, ¿no? De lo que se habla, ¿no? Y donde en teoría pues se vive en un momento muy plural, ¿no? De las artes y bueno, pues no sé, en teoría pues hoy en día es todo posible, ¿no? Desde el mundo de las artes y desde cualquier técnica y desde lo nuevo que se está creando, digamos, a partir de las nuevas tecnologías y que aún no conocemos, pero que evidentemente aparecerá y desde pues, los que seguimos, digamos, con técnicas arcaicas, ¿no? Como la pintura, pero que con el deseo de decir algo contemporáneo también, ¿no? No sé, es una pregunta muy compleja y ya digo, depende de lo que está ocurriendo en el arte, pues diferente, claro, depende de los lugares, no sé, no lo sé. ¿Pero tú crees que la situación política actual, por ejemplo, contribuye a la promoción o al desarrollo del arte? ¿O crees tú que es una cuestión puramente dominada por el mercado? Porque estos proyectos de larga duración, pero los proyectos de larga duración no están sometidos a las reglas del mercado, porque el mercado lo que quiere es el producto de inmediato. Claro, por eso te decía que cómo lo hace uno, como puede, porque de alguna manera, claro, digamos, bueno, claro, uno se sitúa, como yo, como artista independiente, hay que aclararlo, no tengo una galería que, digamos, que me promocione o que exponga mis trabajos o bueno, entonces yo hago mi obra, digamos, con mi temporalidad, a partir de mi deseo y a partir de las necesidades que cada proyecto pues, me pide, ¿no? Y el tiempo que sea necesario. Es decir, que en la realización de mis proyectos, digamos, me tomo toda la libertad, digamos, para desarrollarlos. No hay unas influencias externas en ese sentido, ¿no? Me doy todo el tiempo para madurarlos. Entonces, claro, eso no choca, digamos, con un poco esa mercantilización o esa idea del producto del arte como mercancía, ¿no? Que es lo que, digamos, el mercado promueve, ¿no? Y las ferias, etcétera. Bueno, sí, claro, eso está muy bien, eso existe y bueno, eso forma parte del mercado del arte. Yo no estoy aquí, estoy en otra cosa. Estoy en un trabajo de investigación y de desarrollo de mi obra y bueno, pues bueno, sí, lo voy exponiendo, claro, con otros tempos y con otros ritmos, pero bueno, ahí estoy, ¿no? Que con otro ritmo, que no es el del mercado y el de las ferias, claro, es otra dimensión, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este pensador de imágenes, este artesano intelectual que busca su propio destino, se asemeja un poco al artista aquel que conocemos, no quiero decir de cliché, pero que existe de aquellas épocas en las cuales, no sé, moría pobre, no sé, un Van Gogh, un Bacon en sus inicios, y tantos cientos de miles de super pintores talentosísimos que se ha conocido su obra póstuma
póstumamente y no en el tiempo en el cual él estaba en este éxtasis de desarrollo. Eso depende de la duración de la vida del pintor también. Sin duda. Si hablamos de Bacon y Van Gogh, por hablar de dos casos, ¿no? Sí. Bueno, claro, el caso de Van Gogh es que él, desgraciadamente, se murió muy joven. Y en cambio Bacon vivió mucho, con lo cual Bacon disfrutó de la fama. Disfrutó del éxito y de la fama, porque persistió en la pintura, porque al principio fue algo muy, muy rechazado, digamos, su primera exposición fue un fracaso absoluto y una depresión, ¿no? Pero él siguió, él persistió en su obra, pintando, en su mundo, ¿no? Su mundo tan tenebroso, ¿no? Y desarrolló pues su obra y vivió, claro, lo suficiente como para ver el trabajo, digamos, desarrollado y el reconocimiento también social. El caso de Van Gogh no, porque él se mató pues a los 37, creo, o algo así. Entonces, claro, si hubiera vivido más, hubiera visto reconocido. Esa es la pena. En casos de estos artistas que mueren jóvenes, claro, en muchos casos no tienen la posibilidad de verse reconocidos, ¿no? No, yo no sé. Mi prioridad es hacer la obra. Quiero decir, mi prioridad es hacer la obra. A partir de esa obra, bueno, pues evidentemente su difusión, evidentemente a mí me encanta pues el feedback con el público, la relación con el público, digamos, claro, porque el sentido de la obra es que llegue a un público, claro, lógicamente, ¿no? Es decir, que uno la hace para sí mismo, pero también la hace pues para presentarla, ¿no? Entonces, claro, es el público el que tiene que verla y que tiene que decidir, ¿no? Bueno, pues evidentemente esa relación también la tengo, también se da. Al decidir el público, esto implica que el público juzgue, y al juzgar no hay un sesgo intelectual en el decir me gusta, no me gusta, está bien, está mal, no sé, entran en categorías de clasificación. Bueno, claro, dependerá. Hablamos del público en general y es una abstracción, dependerá. Si este público es un público profesional del mundo del arte, evidentemente entra en esa categoría del juicio y de ese saber. Y claro, si hay un crítico, si hay un comisario, si hay un galerista, si hay un coleccionista, bueno, en cada uno en su ámbito, evidentemente va a tener una relación con la obra desde su gusto, desde su criterio, ¿no? Desde su reflexión, desde su juicio. El público más en general, digamos, bueno, pues dependerá de cada persona, de su formación, de su momento, pero evidentemente, digamos, el sentido también de la obra, digamos. Ya digo, primero, claro, evidentemente es para la hago por mi propio deseo de hacerla y de verla, porque no, bueno, si no la hago no existe, ¿no? Entonces, creo estas imágenes y luego darlas al público, bueno, pues ¿por qué? Bueno, pues porque el público también sea afectado, digamos, por ese efecto, digamos, de transformación que el arte puede operar, ¿no? En ciertos casos o en ciertos momentos epifánicos, claro, evidentemente, que se dan muy de vez en cuando, pero que se dan y que pueden llegar a cambiar una vida, claro. Un libro, un poema. Sí, una película. Un cuadro, Sí. ¿no? Entonces, sí. En ciertos momentos. Entonces, claro, el deseo sería, pues claro, que esta obra pues llegara a conmover o a emocionar o a hacer reflexionar o a transformar, ¿no? al público, ¿no? Bueno, sí. No sé, claro. En tu trabajo se aprecia una estrategia lingüística, ¿no? Que es lo que tú llamas el signo, ¿no? Y que lo aplicas a toda esta temática de la memoria histórica, la política, un poco, y dentro de la política el nazismo y el franquismo. Explícame un poco
¿cómo se podría, si tuviéramos que describir la obra de José María Cabané, podríamos hablar de que hace una research, una búsqueda y investiga en la memoria histórica, especialmente vinculando temas de erotismo, política, poder, un poco así? Bueno, A ver, mezclando sí, estoy mezclando. cosas muy diferentes. Sí, las he puesto como contraposición incluso. Sí. Distinguir, son momentos diferentes. Sí. El signo, si empiezas hablando del signo, sí, claro, el signo tuvo su función, digamos, como estrategia para abordar la memoria histórica, que es un sentido más, evidentemente, muy doloroso de las víctimas del nazismo y del fascismo, y que, bueno, pues claro, digamos, para hacer una memoria, ¿no? Y denunciar esas atrocidades, esos crímenes, claro. Entonces, a partir de ahí, pues mi manera de abordarlo fue a partir del signo cartográfico, de los mapas, de los lugares de la memoria, de guetos, de campos de concentración, etcétera, y del signo lingüístico del nombre de las víctimas, ¿no? De escribir, de la escritura del nombre de las víctimas. O sea que esa fue la estrategia de la memoria histórica. El signo, de todas maneras, ahora que vuelvo un poco a la parte más figurativa de la pintura, digamos, literalmente rostros y figuras, ¿no? Que es lo que más me interesa, el signo también va a volver en el sentido del signo lingüístico, en el sentido en esta serie erótica, en esta obra que se llama Cartas de Amor, que aún está pendiente de hacer, pero estoy en ello. Va a haber la escritura sobre los cuerpos desnudos, ¿no? Estos cuerpos que se ofrecen, ¿no? a la mirada, ¿no? La escritura de estas cartas de amor, y por tanto es el lenguaje que atraviesa los cuerpos, ¿no? Ese es el deseo también, claro. ¿Y estas cartas de amor provienen de dónde? Perdona, ¿estas cartas de amor provienen de dónde? Estas cartas de amor es un texto literario del siglo XVIII, son las cartas de amor de la monja portuguesa. ¿Ya? Son las cartas de amor de... bueno, eso, de Marina Alcofarado, sí. Alcofarado, una monja portuguesa que fue seducida y abandonada por un teniente francés que estaba destacado en Portugal, y claro, muy francés, y la sedujo y la abandonó. Entonces, esta monja escribe estas cartas de amor que le dirige a este personaje y, bueno, son bellísimas, ¿no? Son unas cartas de amor bellísimas, es ese deseo es hecho literatura, ¿no? Lo que pasa que, claro, también hay que decir que luego finalmente se descubrió que no era real esta historia, era una estrategia, digamos, literaria, porque el autor era un hombre. El autor era un escritor francés. Este bulo. Bastante, sí, pero bueno, es un texto. Precioso igualmente. Y bueno, y uno de esos cuadros está a tu izquierda, ¿no? Sí. Es uno de uno de muchos. Tiene, sí, aún no tiene, no sé si. Se ve perfecto. Pero le falta, digamos, esta escritura, ¿no? Pero bueno, finalmente era una composición de gran formato. Y la representación de esta monja vendría a estar dada por esta virgen ¿de quién es? ¿De Bernini? ¿De quién? ¿De quién es? Claro, digamos, sí, Bernini, es la Bernini. Teresa de Bernini, sí, que está en éxtasis. Éxtasis orgásmico, ¿no? Sí. ¿no? Bueno, y ya esa imagen tan erótica, tan bien utilizada, ¿no? Sí, exacto. Hablábamos de esto el otro día, sobre el erotismo que podíamos encontrar en el cristianismo y en el Vaticano, y estos cuerpos desnudos, a tot arreu, como dios en catalán, en todos lados. Y
y cuéntanos un poco, ¿cómo es que llega a introducirse tanto erotismo, ¿no? En un lugar donde es el único foco tenía que ser Dios, ¿no? Este orgasmo que estamos viendo con Bernini ahí en tu cuadro, o sea, ¿cómo es que la iglesia lo permitió, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú que habrá pasado para poner realmente a alguien con un orgasmo, evidentemente pintándole otra historia por detrás, y especialmente siendo una mujer? ¿Cómo crees tú que llega a esto, esta permisividad? Bueno, porque cuela, el artista cuela, digamos, cuela este erotismo, digamos, Los goles, ¿no? de poder totalmente represiva como es la iglesia. ¿Cómo es que, otra pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cómo es que el texto erótico, la poesía erótica más bella que conozco, el Cantar de los Cantares, que forma parte de la Biblia, Sí. cómo es decir, que hay esas visiones tan puritanas, ¿no? tan puritanas hacia el sexo, ¿no? que da origen a cantar, digamos, puntos de vista religiosos, ¿no? Conservativo, sí, exacto. Cuando hay ese texto, claro, entonces para él, en la explicación, digamos, oficial es que eso es un diálogo místico del esposo, el alma y Dios. Bueno, pues si tú te quieres creer eso, pero es evidente que es un poema erótico bellísimo, ensalzando el cuerpo de la amada, el cuerpo del amado, y además con un origen en la poesía amatoria egipcia. O sea que eso, quiero decir, el arte erótico, bueno, cuela en la institución eclesiástica, pues porque volviendo el deseo del artista, el artista lo cuela. Sí. El ángel llenando de tales, Sí. pues la capilla de Sistina, ¿no? Sí. Claro. ¿No? Sí. Bueno, pues sí, pues él fue un escándalo, pero bueno, lo hizo como tantas, como dice Lacan, ¿no? Después de las visitas a Roma, ¿no? Dice, bueno, pues vi estas iglesias barrocas llenas de cuerpos desnudos. Sí. Bueno, pero claro, es lo que comentábamos, esto es, digamos, el catolicismo que permite también esa figuración, claro, es peligrosa porque se puede desviar hacia esa posición, ¿no? Sí. ¿No? Más erótica, más del deseo, pero bueno, es que es el Mediterráneo. Sí. El mismo, claro, romano. Digamos. Exacto, la fiesta de la guerra, ¿no? Sí. Y por tanto la conexión con el mundo clásico, ¿no? Y con el mundo de esos cuerpos, ¿no? De dioses y de diosas del mundo clásico, ¿no? Entonces, bueno, hay esa conexión con el cuerpo y con el deseo. Eso luego vendrá la contrarreforma, digamos, que va a castigar también todo eso, ¿no? De forma más a partir de esas escenas de martirio, pero sí. También ahí se puede dar la vuelta, que es esos, sí. con esos cuerpazos. Sí, mártires eróticos. Sí. Y esos desnudos. Sí. A esa pulsión, ¿no? Erótica en la representación del cuerpo. Bueno, es que lo encuentro inevitable, ¿no? Tiene que ver también mucho con la pintura. Y lo que comentábamos, esa lucha, digamos, contra iconoclasta, contra la imagen, ¿no? De las religiones monoteístas, ¿no? Digamos, esa lucha persistente contra la imagen, ¿no? Bueno, pues digamos que Occidente está atravesada por esa lucha, ¿no? De la representación y de la imagen, ¿no? Que dura hasta nuestros días, ¿no? Exacto, sigue todavía este Eros y el Patos ahí bien presentes y evidentemente se manifiesta en todas partes. Quería decirte una frase y quiero que pienses qué opinas sobre esta frase que dice: mis obsesiones hacen de mi vida difícil, pero mi trabajo mucho mejor. Sí, no sé, probablemente la ha dicho un artista, ¿no? No sé. Sí, la dijo un artista, efectivamente. Un artista austriaco. Ah, austriaco. Mis obsesiones
Sí, mis obsesiones hacen mi vida difícil, pero mi trabajo mucho mejor, ¿no? Este tema de obsesionarse con el trabajo. Esto es de un artista que ahora se me olvidó el nombre, pero que está vivo, que vive en Nueva York, en 10th Street, que es un diseñador, de hecho. Es un diseñador austríaco, pero es más artista que diseñador, yo diría. A ver. De hecho, bueno, claro, digamos que también separar la vida y el trabajo, yo diría que, claro, si funciona mejor en tu trabajo, también está funcionando mejor en tu vida, ¿no? Exacto. Stefan Sagmeister. Sí, ¿no? Stefan Sagmeister, un personaje bastante particular, muy artista, muy artista. Y bueno, y quizá él está hablando de esta obsesión, de esta dificultad en la vida por la cuestión neurótica. Exacto. Pero, sin embargo, esa obsesión neurótica le funciona en el arte. Sí, claro. Es una economía, sí, claro, libidinal y neurótica que funciona, puede funcionar, pero claro, digamos que en la vida, sí. Yo creo que te gustaría, su obra es bastante estrambótica de alguna manera. Sí, ya me pasará. Sí, muy interesante. Sí, bueno, yo creo que en este aspecto la obsesión, lo que hablábamos el otro día de que tienes algunas veces algunos temas con el dormir, y es el dormir no como torturado por la realidad, sino en el dormir pensando en la obra, ¿no? Pensando en la obra. Y pensando precisamente en esto de la obra, ¿qué crees tú que tiene que contener la obra? ¿Tiene que tener cierta relevancia para que logre una trascendencia? ¿Es importante que la obra necesariamente tenga que ser relevante? ¿O simplemente basta con la elaboración de imágenes? No, es que cuando me refiero a la obra de un punto relevante que toque cierta realidad, que haga que tanto el que la ejecuta como digamos el artista eh, cree una cierta empatía hacia la obra, que la gente se sienta de alguna manera reconocida o pueda verse o pueda juzgarla o pueda adquirirla o pueda desear tenerla o simplemente al verla le gatilla una cierta cambio de comportamiento o le gatilla ciertas ideas o lo motiva o lo cambia. Claro, eso sería la función de la obra. Esa relación con la gente, claro. Claro. Es necesariamente, sí, es necesariamente, es necesario un público para el arte. Por supuesto. Es que si no, una obra sin público no tiene sentido. Un poema que no se lee. El poema, ¿cuándo cobra sentido un poema? Cuando hay un lector. La relación con el lector, y en la pintura pues lo mismo, la relación con el espectador, con la persona que participa de esa obra y que pues, bueno, se emociona o tiene la relación que pueda, ¿no? Que siga, no sé, si es ser tocado por el arte, ¿no? Claro, claro, y además que también hay un tema interesante en relación a la pintura y en relación a las imágenes hoy, el decir también por qué en este mundo tan saturado de imágenes estamos bombardeados continuamente, ¿no? Por imágenes. ¿Por qué aportar más imágenes? Hombre, pues porque aportar imágenes, yo diría, sensibles, imágenes inteligentes, imágenes poéticas, imágenes intensas, imágenes profundas, imágenes existenciales. Bueno, claro, creo que es indispensable, ¿no? Que son lo que también puede llegar a dar sentido a una vida, ¿no? Pasa con la poesía, o con los textos, o con las películas, o con las obras de arte, ¿no? Bueno, pues claro, tienen que ver con la inteligencia. Sí.
¿Es la inteligencia entonces, entonces una condición fundamental para poder apreciar el arte? Sí, la inteligencia y la sensibilidad, como el título de la novela, ¿no? De Jane Austen, ¿no? Exacto. Pues claro, inteligencia y sensibilidad, bueno, es muy kantiano, ¿no? También, claro. Exacto. Digamos que la reflexión y la sensación, ¿no? Y el sentimiento, claro. Kant. Claro, la inteligencia, o sea, la reflexión y la inteligencia son fundamentales, desde luego para hacer la obra. Quiero decir que el artista, que el artesano, que el autor, evidentemente desarrolla en potencia pone en obra su inteligencia. Y en este mismo sentido, ¿crees tú que alguien, un pintor que elabora en su discurso una sintaxis filosófica, una idea, desarrolla diferentes ideas filosóficas que están implícitas en su obra, le podría dar mayor relevancia y por ende mayor trascendencia? Porque cuando nuestro discurso, más allá del discurso de la queja, entramos en profundidad en torno a la existencia humana y pintamos, por ejemplo, en el cuadro que tienes atrás, que lo miro hace mucho rato y que ha variado 3 veces. He pensado 3 cosas completamente diferentes de este cuadro, hasta que he llegado ahora a una conclusión de qué es ese cuadro. Podemos hablar de cuadro. Sí, exacto. O sea, hablaremos de él. ¿Crees tú que esta preparación, crees tú que el pintor intelectualmente avanzado puede llegar a plasmar una obra que comunique más profundamente su propio ser? Por ejemplo, en este cuadro de esta mirada perdida que veo, que me hace pensar en esta actriz, la misma de Los pájaros de Hitchcock, Rita Hayworth, no me acuerdo cómo se llama, que esta mujer va conduciendo un coche, que se ve un coche, un Ford, puede probablemente ser un Ford bastante grande, y se ve reflejado estos árboles a medida que ella va conduciendo, y va como mirando hacia su futuro en su presente y de alguna manera desarrollando una idea que, o sea, está ligeramente preocupada, diría yo. O sea, hay algo... She's concerned about it. She's concerned about it. Bueno, claro, si hablamos del cuadro, bueno, hay que ubicarlo, claro, de dónde viene, es un fotograma de la película Teorema, de Pasolini. ¿Ya? Y bueno, sí, en este caso la figura es una actriz, el rostro es de una actriz, porque la mayoría de rostros, de primeros planos de rostro, que es algo que me interesa mucho y que he trabajado mucho y en gran formato, y también debido a estos primeros planos cinematográficos, más que de la pintura, ¿no? Pues del cine, ¿no? Pensaba en cómo en este capítulo del libro de Gilles Deleuze sobre cine y movimiento hay un capítulo sobre el primer plano y el afecto, ¿no? Habla de cómo el primer plano es el rostro, Sí. El plano es rostro y el rostro es afecto. Entonces él vincula esta dimensión, ¿no? Que creo que lo lee muy bien y creo que es uno de los pensadores que mejor ha sabido leer la pintura y acercarse a la pintura, ¿no? Y tiene ese libro maravilloso sobre Francis Bacon, ¿no? Pero tiene este libro también, este par de libros fantásticos sobre el cine. Y hay ese capítulo sobre el primer plano y el rostro y el mundo y el afecto, ¿no? Claro, aquí en la película Teorema, claro, para también un poco ubicar la imagen habría que, digamos, tener esa referencia, ¿no? De esa película. Bueno, es esta mujer, digamos, a mí de las personajes que me han interesado son las figuras femeninas y en esta película hay una situación de crisis
a partir de la llegada de un visitante a una familia burguesa y de la relación sexual que este visitante va estableciendo con todos los componentes. Oh, wow. Y cómo a partir de esta relación sexual cada uno de los componentes muta, se transforma en otro, totalmente, cambia su vida. Y hay una crisis. Entonces, a mí me interesan estos personajes en crisis, como ella o el otro cuadro de Anne Wasensky, que está como en la cama, ¿no? Es el primer plano también que pinté, o la imagen de digamos, la tengo en tierra, que está en que acaba siendo un personaje como místico. Bueno, son personajes que sufren unas transformaciones, y en el caso de ella, que es una persona muy, muy conservadora, muy puritana. Silvana Mangano, exacto. Silvana Mangano. Ella aquí en esta escena, va a buscar chicos. Va a buscar chicos. Es una mujer casada, pero a partir de la relación con este personaje que aparece, que es una especie de enviado celestial. Vino, Pasolini habla de una especie de dios del sexo, o viene a decir algo así, no sé. Eros. Sí, claro, Eros. Exacto. Está tocada por Eros y su deseo se despierta, y entonces empieza a buscar, coge el coche a buscar jóvenes que va a tener relación con ellos, ¿no? O sea, que ese momento de esta imagen, que a mí ya, digamos, también me toca visualmente esta relación de formas de los árboles con el rostro, ¿no? Y este movimiento, ¿no? Yo diría que son estos rostros tocados por la crisis, por una crisis personal, y tocados por una dimensión muy afectiva, ¿no? Yo diría que en general este que pones es de la película Exacto. Verano con Mónica, de Bergman. Cuéntame algo de eso. Yo realmente, cuando estuve en tu estudio hace, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes atrás, más o menos, sería? Hace como un mes estuve en tu estudio, ¿no? Me quedé absolutamente alucinado con este cuadro, y que te decía, por favor, ni siquiera, ya no se puede ni poner un barniz ni nada. Eso se quedó así, tal cual. Porque para la gente que puede apreciar esto, este cuadro, digamos, a mí me da una sensación, como está pintado, y cuando lo ves en vivo, tiene una especie de satinado aterciopelado, una sensación muy fuerte, y que además se ve como si estuviera nevando, como si fuera un vaho, una agua o algo. Es muy... A mí me impresionó demasiado, te diría, incluso. He llegado a soñar con ese cuadro en este mes, más de una vez. Cuéntanos un poco de este cuadro, cómo desarrollaste esta técnica y cómo llegaste a esto, porque lo he visto en otro cuadro también que has pintado, y es inquietante. O sea, esto de poner en otro plano la cara y darle tanta relevancia a estas gotas como de agua. Cuéntame un poco de esto. ¿Cómo llegas a esta solución? De hecho, esto de alguna manera estaría relacionado con lo que comentaba antes de las cartas de amor, porque siendo muy diferente, pero es una imagen, un rostro, ¿no? En este caso, los ojos son cuerpos, pero sería el signo, ¿no? El signo que se interpone, o el signo que, digamos, que se sobrepone, mejor dicho, al rostro, ¿no? Entonces lo escribe, ¿no? Digamos, a esta escritura, a estos signos sobre el rostro o sobre el cuerpo, ¿no? Digamos, sí, digamos, sería esta interposición, sería una veladura, ¿no? Sería algo que digamos, que deja al cuerpo o al rostro en un segundo plano, lo aleja. Y en este caso, es que la imagen de Bergman es así, que juega con esta veladura, con esta, digamos, superposición de imágenes entre un fondo
un mar con el brillo del mar, digamos. Exacto, sí. Ese brillo plateado, ¿no? Sí, de luna llena, ¿no? De luna llena en la oscuridad, ¿no? De luna llena, en este caso es más lunar, es más nocturno, Sí. seguro, pero incluso digamos, en la playa, digamos, el brillo del sol a ciertas horas también es Sí. ese fulgor en el mar, ese movimiento, es fascinante. Hay algo plateado, ¿no? Hay algo Sí. del mundo, digamos, que la Sí. queda atrapada. Eso, ¿no? Sí. Es la imagen original de la película también que fusiona este rostro con este brillo del mar. Y bueno, es la imagen final de la película, donde el personaje, digamos, queda, digamos, en este primer plano y luego ya vienen los títulos de crédito, ¿no? Extraordinario. Este mar superpuesto al rostro, ¿no? Sí. Sí, como un signo, ¿no? Digamos que estos brillos, ¿no? Estas partículas de luz, ¿no? Digamos que sí. puede ser incluso hasta un morse, o podría ser ese lago, ¿no? Se superponen al rostro, ¿no? En el rostro. Sí, está muy bien. Hay una veladura también oscura, ¿eh? Quiero decir que en el proceso de este cuadro primero lo pinté, la imagen es en blanco y negro de la película, pero primero le di unos tonos más rosados, digamos, de piel humana, ¿no? Sí. Para luego ponerle esta veladura de este negro, que en realidad es un verde, pero que funciona como, bueno, o que está clasificado como negro. Sí. Es un verde muy oscuro, muy transparente, es una veladura y pues, hay una primera fase, hay una segunda sí. varias capas. Sí. Primero en blanco y negro, luego el rosado, luego la veladura verde. Eso quizás, ese envolvimiento, ¿no? de la imagen le da también ese enigma, ¿no? Ese misterio, ¿no? La semana pasada, hablando con mi amigo pintor kitsch, Sebastián Salvo, de esta escuela de Odd Nedrum, hablábamos acerca del tiempo, y estuvimos hablando del tema de cuánto tarda un cuadro, ¿no? En hacerse, y lo interesante de cuando pintas, y probablemente sería importante hacer hincapié en esto, de la diferencia entre pintar al óleo y pintar con acrílico, es la gran posibilidad que te brinda el óleo de ir pintando y recubriendo y velando, y un cuadro puedes trabajarlo por años incluso, ¿no? Puedes llegar a ir encontrándole todas estas sobreposiciones de capas pictóricas, y el mismo hecho de ir limpiándolas también, ir redescubriendo diferentes, la posibilidad que te da el óleo, ¿no? ¿Qué ventaja ves tú en torno al óleo respecto del acrílico? Probablemente me vas a decir, mira, son dos cosas tan diferentes como hablar de coches y motos. Es como, ¿te gusta andar en moto o te gusta andar en coche? Sí, es como... No, es que, bueno, a ver, es que en esto, bueno, yo no trabajo en el acrílico. Lo sé. No me interesa el acrílico. O sea, sí, lo sé. Para mí la diferencia es tan grande, es decir, que es que el óleo, y volvería a algo muy primario y muy pulsional, como el olfato. Sí. Querido Andrés. Algo, sí. Porque me encanta el olor de la resina, me encanta el olor de las resinas, de los aceites, del óleo. O sea, siempre me sedujo. La primera vez, yo recuerdo la primera vez que mi primer contacto con el óleo, con la pintura al óleo, en un taller del colegio, donde con la clase de plástica, pues unos alumnos mayores habían pintado al óleo, y ese olor al entrar en el aula ya me cautivó. Pensé, mira, wow, sentí, wow, esto es la pintura. Eso sin hablar de ninguna adicción, ¿no? Estoy hablando de los 12 años, quizás, ¿no? Imagínate. Más o menos, no sé, aproximadamente 12, 13 años. Bueno, claro, ya ese olor te cautiva, ¿no? Hay algo... Sí, hay una dimensión tóxica, por supuesto. Claro, hay una toxicidad, que lo hace más.
Sí, como en la película. Para mí, o sea, para mí el óleo tiene esa dimensión de piel, tiene una dimensión también erótica. Es que el acrílico es inerte. Sí. El acrílico no huele, es algo inerte y es algo, bueno, pues que es sí más, bueno, más secativo, bien, pero no sé, para mí no, o sea, no es que no es comparable. Sí, mira, Entonces, dale. No, entonces esa cuestión del tiempo de secado, bueno, también eso lo puedes modificar, claro, se puede hacer Claro. el tiempo de secado con ciertos pigmentos que son más secativos, añadiendo los materiales, Sí. accesorios, etcétera, se puede acelerar el secado, pero a mí no me, es decir, depende de cada momento, pero que la pintura esté fresca y poder ir trabajando en fresco, ir elaborando la imagen, me gusta, ¿no? Eso con el acrílico es bastante más complicado, ¿no? José María, yo te he visto pintar muchas veces. Bueno, te he visto pintar y te he visto pintar también porque he sido modelo tuyo también en el pasado muchas veces. Pero nunca te he visto pintar con las manos. No te he visto poner ahí el dedo ahí como ahí, a ver, esto sí. Pues sí, lo uso. Sí. Incluso a mis alumnos les digo que bien se pinta con los dedos. O sea, sí. Además, como ya, digamos, el pigmento más tóxico, que sería el blanco de plomo, pues ya... No existe, sí. Sí, existe. Para restauradores, ¿no? No. ¿Se puede comprar? Se puede comprar si sí, porque es muy caro. Sí. Y ese precio lo ha hecho prácticamente inabordable. Sí. Era un color, el color del óleo. El color del óleo, sí. De toda la historia del óleo es el blanco de plomo, y con unas características óptimas a nivel de flexibilidad, de elasticidad. Sí. Lo conozco. La toxicidad pues hizo que se ha convertido en un color prohibitivo. Sí. De vez en cuando, pero claro, digamos, hay otros blancos. Entonces, permite, digamos, esa relación sin problemas de lo táctil, digamos, que sí. en la pintura, como está, lo táctil está en lo visual, lo táctil está también en el ojo que mira. Sí. Hay imbricación del cuerpo, de la mirada escópica, del tacto, de la sensualidad, de lo funcional. Es que todo ese dispositivo, toda esa dimensión está en el acto de la pintura y está en juego ahí. Entonces, claro, en el color, como pones esta foto de mi investigación sobre el color. Exacto. Esta sensualidad del color en este mundo, digamos, no sé, paradisíaco, sí. cádico del color. ¿No? Sí, quiero precisamente entrar en esta pequeña conversación aquí con José María Cabané, pintor catalán, gran amigo mío, pintor que pintas hace cuánto, 30, 40 años ya, no sé, desde los 10 años, 12, 15. Va hacia los 40. Sí, ¿no? Entonces... bueno, eso. Hacia ahí vamos. Oye, José María, esta imagen como contraposición de la paleta de Apeles. A ver, ¿qué podemos hablar de esto? Para la gente que no sepa la paleta de Apeles es algo creado en el tiempo de los griegos que consta de 4 colores que son el negro, el rojo, una especie de ocre amarillento y el blanco, ¿no? Si mal no, por favor, corrígeme que tú eres el experto, yo soy un mero aprendiz. Bueno, esa es una paleta ya, yo diría que se remite a tiempos ignotos porque... Ignotos, por supuesto, en el Paleolítico es los mismos colores. Sí. Ya en el Paleolítico, sí. En el Paleolítico hay el negro, evidentemente, que es el negro del... Sí. El negro. Hay la tiza blanca, ¿no? También. Exacto. Hay el ocre amarillo. Sí. Estos 4 colores ya estarían porque forman parte... Sí. Del Neolítico. Esto del Neolítico. Para la... Sí.
No, del Paleolítico. Del Paleolítico, anterior. Bueno, la gente, exacto, la gente que no sepa la gente que no sepa la gran diferencia entre el Paleolítico y el Neolítico, sucede cuando inventan las herramientas, ahí se hacen las grandes diferencias. Y el fuego. Bueno, el Paleolítico es el hombre nómada, cazador, recolector. Exacto. Nómada, y que es el gran pintor, digamos, de las cuevas. El Neolítico, que es una evolución, digamos, material, social, claro, económica, etc. Es el asentamiento, digamos, exacto. Formar el asentamiento y la ganadería y la agricultura. Y la agricultura, exacto. El cambio, digamos, el gran cambio de... sí, es curioso porque en cambio en la pintura hay un retroceso, ¿no? Digamos que el hombre paleolítico muy anterior, la pintura es mucho más interesante y el neolítico es más esquemática. Sí. Pero bueno, esta paleta que comentabas, luego, posteriormente de Apeles, bueno, es la paleta de Thorn, ¿no? Exacto. Escandinavo y sí. También pues, mucha gente fascinada ahí en YouTube, está lleno de... Lleno. Está lleno. Fans y tal. Sí, es una paleta muy fundamental y muy básica. Evidentemente no tiene nada que ver con el despliegue, digamos, de la investigación que yo llevé a cabo en esta parte. Hay muchos más colores, claro, aquí hay una parte. Sí. Porque es algo delirante digamos, de las posibilidades del color actual, pues podríamos hablar de, no sé, 200 o 300, como, por lo menos, no sé, como cada día. Sí. Bueno, cuando ves el Pantón, te das... Hay más de 100.000, perdona que te interrumpa. Hay más de 100.000. Claro, porque es una combinación ya química. Con la química se van creando nuevos pigmentos, nuevos colorantes. Entonces, claro, no tiene nada que ver con la limitación que... Y bueno, esto es una exploración sobre el mundo del color a partir de una técnica un poco bauhasiana, ¿no? Porque, digamos, de la Bauhaus, digamos, de la escuela de la Bauhaus y de las graduaciones, ¿no? Sí. Bueno, tan aplicadas, digamos, bueno, pues era un ejercicio escolar que yo odiaba, pero que, bueno, pues con los años le llegué a coger gusto, justamente porque están hechos al óleo. Digamos, el hecho de que esté hecho permite la corrección. Quiero decir, yo esto en la escuela de arte lo hacía con gouache, y el gouache cuando seca, la pintura al agua, el gouache cuando seca, cambia. Sí. Una cosa, y te sorprende, ¿no? Entonces, y removerlo, tampoco, nunca acabas de encontrar el resultado, ¿no? En cambio, esta técnica tan precisa, ¿no? Con el óleo permite, si hay un error, volver a mezclar y volver sobre el color, ¿no? Entonces, es mucho más fácil en ese sentido. Y bueno, con una exploración de diferentes pigmentos, de diferentes marcas y diferentes colores, buscando de entrada las mezclas para los cuadros, porque hay una función aquí utilitaria, digamos, económica de entrada, ¿no? De decir, bueno, si yo pinto cuadros enormes, pues no puedo tirar el color porque todo es muy caro, entonces, por lo tanto, he de antemano saber cuál va a ser la mezcla, ¿no? Entonces, los amarillos pues están hechos para hacer un cuadro, esos estudios de azul pues, para otra serie de pinturas. Bueno, que obedece un poco a estudios previos de color en función de los cuadros. Luego ya acaba cogiendo una dimensión propia. Luego ya, porque esto, como te comentaba antes de Juana de Arco, son estudios previos individuales que en un conjunto acaban formando un políptico o una instalación. Y aquí pasa lo mismo. Al situarlos juntos, acaba cogiendo una dimensión de instalación pictórica que de entrada pues no tenía esa pretensión, pero que, bueno, pues que acaba funcionando como una instalación pictórica y, bueno, pues que también en su siguiente ocasión me gustaría pues, mostrar en paralelo a las investigaciones más de pictóricas en el sentido de instalaciones de cuadros, ¿no? Sí. Digamos que esto creo que también tiene su interés porque sí. es muy bello, ¿no? Es muy bonito. Sí. Muy decorativo. Sí, definitivamente es un ejercicio precioso. Quería entrar en esto, quería preguntarte un par de cosas más.
pero que tienen más que ver con otra cosa y que tienen que ver especialmente con unos pintores. Mira, tengo aquí unos pintorcillos que seguramente algunos te van a gustar. Y los pintores son estos. Mira, ¿qué piensas tú mira, te voy a mostrar algunos pintores y me quisiera, bueno, en este caso es solamente el mismo. ¿Qué tiene de particular un personaje como Caravaggio en la obra de José María Cabané? ¿De qué manera ha influido? ¿De qué manera crees tú que penetra la obra de Caravaggio? Ya sé que tú me vas a decir Poussin y tal, pero en particular. Bueno, yo te puedo hablar de mi relación con Caravaggio. Sí. Por supuesto. Yo a Caravaggio le he hecho versiones de Caravaggio. De hecho, creo que por ahí tenía, no sé ahora si está. No tengo una versión. Busca. Estamos aquí con José María Cabané, en directo. No llego, es que está un poco alto. Ah. De esta imagen del efebo que me has mostrado, porque he hecho... ¿De este o de este? De este, sí, no, del primero. De este, sí. De este tengo una versión pintada y que hice sobre cartón hace muchos años y algunos otros rostros, sí, la cabeza de Goliat, sí. Me ha impresionado mucho, porque además es un autorretrato de Caravaggio. Sí, bueno, la idea es súper interesante. ¿Por qué crees tú que este cuadro llama tanto la atención y tiene como una ambigüedad tan grande? ¿Y qué crees tú por qué este cuadro? Porque cuando se habla de Caravaggio siempre salta este cuadro, ¿no? Fundamentalmente. Claro, es muy conocido, ¿no? Sí. ¿Qué tiene este cuadro? Bueno, es el deseo, ¿no? Hay un efebo, ¿no? Hay un joven efebo con la fruta, ¿no? Y hay esa, bueno, yo creo que es una mirada deseante, ¿no? Y, bueno, hay esa cuestión. Esa pulsión erótica, ¿no? Sí, claro. Pasolini hablaba de la imagen, digamos, quizá más de la época posterior, donde más oscuros, pero según él decía, bueno, él había estudiado con Roberto Longhi, y que era el gran caravagista. Digamos, Roberto Longhi es el que revaloriza, digamos, el mundo de Caravaggio. Caravaggio fue muy detestado. Sí. Sí. Bueno, ¿y cómo muere, no? Bueno, ¿cómo muere? Todas las disputas que habían. El otro día lo hablábamos, ¿no? A raíz de un cuadro que yo ocupé. Exacto. Bueno, es un artista maldito, ¿no? Es un artista maldito, digamos, de estos artistas con una vida complicada. A mí me encanta, digamos, me encanta Caravaggio. Hay una gran violencia en el mundo de Caravaggio. Sí. Hay una violencia, no en este cuadro, digamos, en cuadros posteriores, en escenas sí. de martirio, de golpeo, bueno, hay esa parte de los efebos, pero hay esta otra y, bueno, digamos, hay un antes y después de Caravaggio, ¿no? Era un pintor que a mí siempre me resultó demasiado efectista, que es algo que no me gusta en el arte, el efectismo. Sí. Demasiado teatral, esta luz, Sí. Que con el tiempo he ido apreciando, sobre todo desde que vi el cuadro del entierro de Santa Lucía en Siracusa. Sí. Que yo no sé si está aquí, está inacabado, porque el fondo es como un pardo, un color pardo, no es negro. Sí, ese cuadro es maravilloso. Sí, ese que está en la capilla, está en la esquina, ¿no? En esta plaza central.
ese cuadro está en un palacio catalán, típico, el museo de Siracusa. Sí. Que es como un edificio de la calle Moncada de Barcelona. Sí. Con unas escaleras que subes. Sí, lo he visto. Claro, los Caravaggio claro, porque los Caravaggio que hay en Sicilia, que es justo antes de morir, pues claro, son Caravaggios, digamos, ya mucho más maduros, ¿no? Y cuando él escapaba, ¿no? Escapaba de la muerte prometida que le tenían, ¿no? Le tenían jurada la muerte, ¿no? Bueno, él muere según este biógrafo británico que estuvo 10 años investigando archivos en Roma y hizo bueno, yo creo que actualmente es la biografía más interesante, más actualizada, digamos, y muy profunda. Él muere por las heridas causadas de una paliza. Claro. Las consecuencias, ¿no?, de una paliza que le dan en Nápoles. Digamos, él no estas heridas, digamos, que le desfiguran el rostro, no curan como deben curar. Me imagino que hay algún tipo de infección y según este autor británico, pues muere a raíz de esta paliza, ¿no? Las consecuencias. Bueno, es un autor más. Sí. Hay que hablar también que tenía una personalidad bastante particular, ¿no? Que no era exactamente... Era medio despótico, era medio arrogante, se hacía el difícil. Era violento. Era violento, ¿no? Era violento, sí. Hay constantes peleas, hay el crimen, hay... Sí, es un pintor complicado. Bueno, Pasolini. Pasolini, ¿no? Pasolini, exacto. Pasolini, que... Esta es Medea. Medea, exacto. Medea nada menos que con María Callas, ¿no? Callas. O sea, imagínate. Precisamente es quizá la película que menos me gusta de Pasolini. Mira. Sí, no sé por qué. Mira, no, esto es Poussin, exacto. Poussin aquí... La relación de Poussin y Caravaggio es interesante porque hay un antagonismo allí, sí. Un odio, ¿no? Hay incluso un odio de artistas, ¿no? Hay una frase atribuida a Poussin que dice Caravaggio ha venido a destruir la pintura. Exacto. Y la dice, sí, porque claro, él se situaba en la posición contraria de seguir con la academia, con la norma, con el clasicismo, con la belleza de Rafael. Exacto. Y claro, robado de los griegos, ¿no? Todo este neoclasicismo sacado directamente de Grecia, algo que la gente no puede dejar de pensar que todo esto que vimos en el Renacimiento es una usurpación cultural de la antigua Grecia, así, no, brutal. Bueno, es lo que se saltan, digamos, es la Edad Media, ¿no? Digamos, sí. Hay digamos, unos valores y, bueno, el caso de Poussin, claro, como Caravaggio, digamos, cuestiona todos estos conceptos ideales de belleza del que ya venían del Renacimiento, ¿no? Claro. Con esos personajes, esos pies sucios, esa falta de decoro, ¿no? Que se le critica. Exacto. Ese realismo, ¿no? Claro, Poussin es todo lo contrario, ¿no? De hecho, Poussin no pintaba con modelos, a diferencia de Caravaggio, que tenía modelos vivos posando, y él creaba su imaginario, ¿no? Escena. Bueno, el caso de Caravaggio eran reales. En el caso de Poussin eran figuritas de cera. Ajá. Una maqueta. Él hacía maquetas, digamos, a escala pequeña, digamos. Eran figuras de cera que él modelaba, incluso con ropa, les ponía la ropita y les hacía los pliegues. Esto él lo metía en una caja, lo iluminaba por un lado solo, y lo dibujaba y a partir de esto luego pintaba. Interesante. Bueno, eso es un poco como muñecos, ¿no? Hay algo como líquido y hay algo un poco acartonado en Poussin, ¿no? Que no tiene la viveza, pues, de sus coetáneos, ¿no? Claro, como ese pincel, ese toque vivo, ¿no? De Rembrandt o de Velázquez. ¿Claro? Sí. Estrictamente coetáneos, ¿no? Él es un pintor
bueno, de salón, ¿no? Digamos, Sí, ese mundo ideal, ¿no? El mundo de la ensoñación, de lo clásico, estos mitos, ese mundo, ya ves, claro, solamente imaginario, sí. Toca, fantasmático, de fantasía y que, bueno, que tenía sus seguidores, claro. sí, De hecho, es el fundador, él es el fundador del clasicismo francés, ¿no? claro, Que luego vendrá pues toda la academia, David sí, Ingres, etc. exacto. Sí, Y en ese aspecto, como contraposición, hace un momento hablabas de Rembrandt y tal, ¿qué valor le otorgas a la materia dentro de la obra? Y quiero saltarme estos cuadros para pasar a un set de otros cuadros que tengo aquí, preparados para ti, que a mí si hay algo que me impresiona especialmente es Goya, pero de Goya, lo que más me impresiona de Goya es la materia. Es, es esta expresión, esta manera de pintar tan como, no sé cómo llamarlo, tan como de alguna manera tan suelta en el trazo pero tan expresivamente suelta que cuando te acercas a ver el cuadro ves como, ¿y esto cómo puede ser esto otro? Es como raya en la locura total. En mi caso, por ejemplo, este cuadro del entierro de la sardina, cuando empiezas a entrar en él y empiezas a entrar y entrar y entrar cada vez más en él, y empiezas a ver todas estas deformidades y como una especie de imperfección y colores sobre colores y colores sobre colores y luego, eh, pero cuando ves el conjunto, está todo vivo y está, lo grotesco. sí, Ese mundo de lo grotesco, ¿no? Goya introduce esa dimensión de lo feo y lo grotesco. Pero es que, claro, Goya es otro rompedor. Es decir, es un antes claro, es un antes y después, sí, y Poussin no, porque Poussin sería un continuador. sí, Y hay artistas que son rompedores, que hay un antes y un después. En el caso de Goya, claro, hay una que sí que vivió más tiempo que Caravaggio y pudo desarrollar, por suerte, su última obra, digamos, su etapa, porque Goya empieza como pintor rococó, sí, es decir, con los tapices, las majas, sí, y acaba siendo un pintor romántico. sí, Acaba siendo un pintor romántico por tanto, es un pintor, claro, el pintor, digamos, que inicia la modernidad, ¿no? En la pintura, ¿no? Entonces, hay un gusto por lo grotesco, por lo oscuro, hay una sátira también, ¿no? Claro, tú fíjate que las pinturas negras de Goya para mí es el top, digamos, sí, de la pintura, es algo que yo admiro, ¿no? Y sí, porque cada vez que voy al Prado, pues voy a estar con estas pinturas, ¿no? Que él pintó para su casa, además. sí. Decoraciones de su... De su propio interior, sí. Claro, en su momento, en la Quinta del Sordo, su casa la compró un francés, ¿no? Sí, Este francés arrancó estas pinturas, las llevó a Francia y en Francia estaba, digo, ¿esto qué es, no? O sea, estaban horrorizados, ¿no? sí, Esto es una mierda, ¿no? ¿Esto qué es esto? No entendían nada, ¿no? sí, Y afortunadamente, pues estas pinturas desechadas, ¿no? Por el gusto francés, ¿no? de la época, sí. Pues volvieron a España y volvieron a Madrid y están en el Prado, ¿no? Porque si no estarían en el Sí, ¿no? O sea sí. Como casi todo. Goya se adelanta, Sí, rompe, que Goya, yo lo comparo mucho con Beethoven, ¿no? Porque sí, también, digamos que es bastante coetáneo y tiene esa cosa del sordo, ¿no? De ese temperamento, de ese romanticismo, sí, de ese mundo desgarrado, ¿no? Y además son artistas que ese es el signo de la modernidad, ¿no? Que pintan o componen música para sí mismos, ¿no? No hay el encargo, no hay el noble o la iglesia que les encarga. En el caso de Goya, las pinturas negras las pinta para sí mismo. En el caso de Beethoven, las últimas composiciones son para sí mismo, aunque claro. no se pueda oír, ¿no? Pero no hay un
un comitente, ¿no? No hay una Sí, obra porque sí, ¿no? Y en ese sentido, por eso son tan modernas, ¿no? sí. Y mira, quería mostrarte una última, que es esta, Tiziano, que es como una obra absolutamente fuera de este mundo, ¿no? Sí, sí. Es como... Tiziano, que es uno de los señores de la pintura, ¿no? Es uno de los empresarios de la pintura. Sí. Vivió muchísimo y bueno, con mucho éxito y con relación con los monarcas y con las... Con la iglesia, con el poder, con el dinero, con todo, ¿no? La lujuria, con todo, sí. Impresionante, ¿no? Claro. Tiziano es uno de los grandes, claro. ¿Qué tan importante? Esta alegoría. Sí, ¿qué tan importante? ¿No? De la alegoría de las edades. Exacto. Porque aquí está asociando la vejez, la madurez, la juventud. Sí, También. sí. Con el león. Con el león, sí. El oso, sí, que ya es... Es una alegoría, sí, simbólica. Sí. ¿Qué valor le otorgas tú el conocimiento de toda la historia del arte a tu obra y a los artistas en general? Es fundamental, ¿no? Bueno, sí, bueno, forma parte de la formación, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Claro, como cualquier ámbito, pues saber, conocer, estudiar qué se ha hecho antes, ¿no? Cuáles han sido, pues, las obras, las grandes obras, ¿no? Y estudiar eso, claro, para aprender y para también, pues, situando, ¿no? Esos cambios en el tiempo y, sí, claro, forma parte de lo esencial, ¿no? Ese saber, ¿no? Sí, sí, por supuesto. José María, estamos, a ver, esto aquí. Hemos tenido lo suyo con lo técnico hoy, ¿eh? ¿Ah? No ha sido, así como el otro día nos pegamos, ¿cuánto? 2 horas y media, casi 3 horas hablando. Y fluyó, pero como el agua bajo el puente. ¿Hay algo que te gustaría que no hemos, bueno, creo que hemos tocado muchos temas. ¿Hay algo que te gustaría decir en particular sobre la poética, sobre lo subjetivo, sobre los sentimientos, sobre la ética, sobre la estética, sobre la pulsión, sobre Heidegger, sobre el nazismo? Sobre la situación política que de alguna manera te obliga a pintar como para dar una cierta respuesta a ciertas situaciones que han venido ocurriendo desde hace cientos de años. Sí. ¿Hay algo? Sí, hay algo, sí, ya que me preguntas, hay algo que digamos, a mí me impulsa a trabajar y digamos, desde este ámbito político, ¿no? Digamos, desde, como catalán, claro, el 1 de octubre de 2017 se produjo este hecho histórico, ¿no? Y bueno, de la votación, ¿no? De la votación de un referéndum por la independencia de Cataluña, ¿no? Que se logró realizar a pesar de la persecución estatal y policial y militar, bueno, pues, del Estado español, se logró hacer gracias al pueblo catalán. Y bueno, pues hubo esta respuesta violenta, ¿no? Una violencia brutal, ¿no? Y bárbara contra gente, pues, que simplemente iba a votar, ¿no? Y aporrearles, ¿no? Y pegarles. Las imágenes son terribles. Sí. Participé en este acto de votación y sí, claro, es hecho que por un lado es una victoria, digamos, del pueblo catalán. Bueno, es también traumático, ¿no? Porque hubo esa respuesta tan violenta, ¿no? Tan autoritaria. Entonces, bueno, pues claro, esa vivencia como ciudadano, esa dimensión política, bueno, claro, eso me
me afecta y 4 años después, digo, 5 años ya van, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, logro ya empezar a dar forma a una respuesta política a esta violencia, ¿no? Claro, entonces, por un lado, ese deseo, ese compromiso ético con lo político. Por otro lado, también me motiva a trabajar, digamos, el silencio de la comunidad artística local. Hay un silencio, hay una ausencia de discurso sobre este tema, ¿no? No conozco artistas de Barcelona, catalanes, digamos, que estén los habrá, sin duda, y los hay, seguro, pero no los prominentes ni los que, digamos, están en las instituciones, los artistas activistas, políticos, ¿no? Esta gente no se moja en esta cuestión, ¿no? Parece. Supongo que irá saliendo, pero han sido digamos, artistas de fuera, extranjeros, célebres artistas, como Marta Rosler, o hizo una obra a partir de vídeo, denunciando, bueno, a partir de las imágenes de las crónicas periodísticas y del testimonio, hizo una obra de denuncia, o Godard en su momento, cuando presentó su última película, hace una comparación muy interesante y dice, es tan difícil para Cataluña sobrevivir como país como para mí hacer cine. O como en el sentido de decir, hago un cine tan independiente o tan poco comercial, ¿no? ¿no? Y lo comparaba con la situación de Cataluña como país, ¿no? Es decir, bueno, la posibilidad de autodeterminarse, ¿no? Es decir, y comparaba su cine con la situación catalana, ¿no? Denunciándolo, ¿no? O sea que, y luego, bueno, Ai Weiwei, como tú decías, también se ha mojado, otras personalidades que no son artistas, pero como Desmond Tutu, el que falleció hace poco, ¿no? Premio Nobel, obispo sudafricano, Premio Nobel de la Paz, que dijo una frase muy importante, ¿no? Y que sirve para cualquier momento de injusticia, ¿no? Dijo, ante una injusticia, la posición neutral está a favor del opresor. Esto me parece algo determinante. Sí, hubo el artista mallorquín, un artista que hizo algún gesto con su obra en el MACBA, pero vamos, no hay signos de actividad artística, sino más bien hay una losa de silencio, de ausencia. Claro, esto a mí me motiva, ¿no? Me da mucha rabia y me motiva a trabajar, ¿no? Y, bueno, pues no sé, si nadie lo hace, lo voy a hacer yo, ¿no? Porque claro, bueno, pues alguien tendrá que trabajar sobre ello, ¿no? Decir algo desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista o por lo menos desde la pintura, desde la imagen, elaborar algo, digamos, con un contenido político de denuncia de la violencia y de la persecución. Claro, y en ese sentido me remito pues a otros artistas como Leon Golub, por ejemplo, como el americano judío Leon Golub, que en Nueva York pues, hizo esta pintura figurativa a contracorriente, que no tenía nada que ver con las modas, es una pintura de figuras que denunciaba en su momento pues, esa violencia de Estados Unidos, ¿no? de Vietnam y del racismo y de todas estas cuestiones, y él bueno, hace una obra muy, muy comprometida, ¿no? Aunque él tomaba las imágenes de los media, y yo no, pero otra manera de enfocarlo, pero bueno, Leon Golub para mí es una referencia, ¿no? De ese pintor, digamos, que sigue haciendo su obra a pesar de, ¿no? De un entorno pues, que va en otra dirección, ¿no? o a contracorriente, ¿no? Denunciando y poniendo el dedo en la llaga a la situación de política, digamos, de violencia y de opresión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo como catalán, digamos, como artista y pintor catalán, bueno, pues estoy afectado por ello y voy a desarrollar mi obra, parte de mi obra en un sentido, digamos, político
digamos, para la emancipación, ¿no? En el sentido de la emancipación, pues, del pueblo de Cataluña, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y denunciando la violencia del Estado español, por supuesto, ¿no? Claro. Hay un enfoque hacia esto, ¿no? En varios proyectos. En otros no, la parte, digamos, erótica, pues sería otra línea, evidentemente. Esto no es muy erótico. No. Hay algo de la denuncia, digamos, de la violencia de tipo, bueno, ¿sabes? Autoritario y bárbara, ¿no? Sí. Que se ha dado y que se sigue dando, porque es decir, que se sigue dando esta persecución y esta persecución política, ¿no? Se sigue produciendo. Es decir, ayer mismo este personaje siniestro, ¿no? Como Villarejo, pues bueno, dijo unas palabras durísimas en relación a la implicación de los servicios secretos españoles y el atentado de las Ramblas, ¿no? En agosto. Él ha implicado a los servicios secretos españoles en este atentado. Es decir, esto es muy grave y esto ha ocurrido ayer. Ayer justamente lo dijo públicamente en un juicio y los testigos catalanes, digamos, no solo estaban impresionados por estas palabras tan duras que van a tener consecuencias además internacionales, porque hay muchas víctimas de las Ramblas, hubo muchas víctimas internacionales. Sí. Y esto va a traer cola a nivel internacional y de juicios internacionales, sin duda, sino que hay otro aspecto, que es la resonancia de esto ha sido nula. Es decir, estas palabras, ni en la sala, nadie se inmutó, ni nadie dijo nada, ni los cuerpos fiscales ni jueces, ni hoy en la prensa, ni en los medios españoles, esto se ha solapado. Wow. Los catalanes sí, por supuesto, que los políticos catalanes, etcétera, esto lo están denunciando, se está polemizando, se están empezando a actuar, pero lo que es los medios de propaganda del Estado, esto queda totalmente velado, ¿eh? Wow. Totalmente velado, ¿eh? Es muy grave esto. Porque si él lanza esto, bueno, se tiene que contrastar, ¿no? Bueno, tiene que salir alguien a desdecirlo y él, por otro lado, pues, bueno, también tendría que aportar pruebas, pero bueno, sí. Esta sospecha que muchos tenemos desde hace tiempo, pues este personaje la confirma. Brutal, brutal. José María, bueno, ha llegado la hora en que nos despedimos. Quiero sobre todo disculparme por todos los problemas técnicos que hemos tenido. No pasa nada. Haremos una postproducción de este vídeo y le subiremos el volumen a tu voz. Y así que para alguna gente que lo vio y que entendió poco o que no entendió o que quiere volver a verlo con mejor sonido, haremos un trabajo postproducción, subiremos el sonido de José María y luego ahí lograremos equiparar todo el tema. Bueno, nada más que agradecerte. Creo que es un tema que volveremos a tomar nuevamente. Yo creo que quedaron bastantes cosas en el tintero. Teníamos que hablar de la filosofía política belga. Habían diferentes temas ahí que quedaron. Courbet, Chantal Mouffe, exacto. El pueblo, la democracia, identidad. Courbet también tenemos que hablar. Quedan, lo bueno es que queda mucho. Sí, por favor. O sea, queda mucho tema por hablar. Así que nada, yo creo que de aquí al verano volveremos nuevamente a hablar. Esta vez técnicamente lo resolveremos mejor. Y nada, darte un abrazo y nos veremos muy pronto. Muchas gracias a ti, Andrés, por la conversación y por la charla. Y bueno, siempre este diálogo siempre es inspirador. Quiero decir que también al tener que verbalizar y al tener que explicar, pues también obliga a reflexionar, ¿no? Y es interesante, es motivador, ¿no? Tantas veces lo hemos hecho y lo bueno es poder seguir haciéndolo.
Un gran abrazo y gracias a todos los amigos. Sí, también. Gracias. Y Muchas gracias a ti, Andrés. a toda la gente que Desde Barcelona. y desde Viena y a todos los amigos que nos estaban viendo, un saludo cordial, gran abrazo a todo el mundo, cuídense. Un abrazo.